Muy bien, estamos en la guía de la asignatura y vamos a hacer un repaso de los contenidos. Aquí estamos en el índice, vamos a ir a la introducción y aquí lo que explica es que la guía está dividida en dos secciones. En la parte 1 se analizan cuestiones relativas a la lectocomprensión de textos y en la parte 2 figuran los textos con los que se trabajará en clase. En general, en las asignaturas en las que se llevan a cabo ejercicios de lectocomprensión de textos de la lengua inglesa, se realizan las siguientes actividades. Lectura contextual, eso se llama Context Clue, lectura superficial, Skimming, y lectura profunda, Scanning. Sin embargo, cuando abordamos un texto, pronto nos damos cuenta de que que presenta estructuras que no coinciden con las que tenemos incorporadas en la mente, debido al uso predominante de la lengua materna, es decir, el español. Entonces, cada vez que lean un texto en inglés, les sugiero averiguar cuál es el contexto, de qué se trata. En general, esto se anuncia en el título o en la introducción. Luego, sugiero que hagan una lectura superficial para detectar cómo está estructurado el texto y así detectar si hay alguna palabra que no conocen. Finalmente, para entenderlo bien, se deberá hacer una lectura en profundidad buscando en un diccionario el significado de las palabras o tratando de inferirlo. Para esta última etapa será conveniente contar con un buen diccionario y al final de la guía encontrarán algunos. Así podrán llegar a comprender qué dice el texto y aplicar lo aprendido al trabajo diario. Para mejorar la lectocomprensión de textos escritos en lengua inglesa, les sugiero leer mi artículo Técnicas de traducción para facilitar la lectocomprensión de textos en inglés. En caso de duda, habrá que repasar la guía de inglés 1. Seguimos en la parte 1 de la guía que corresponde a lectocomprensión. En primer término vamos a ver qué es el paratexto. El paratexto se refiere a todos los enunciados que acompañan a un texto, es decir, el título, el subtítulo, el índice, etc. Para más información podrán visitar este enlace de Wikipedia en el cual se define cada uno de los términos que vimos recién. Es importante también reconocer cuál es la función de las palabras en el texto. Existen diferentes clases de palabras que tienen una función específica en las frases y oraciones. La primera y la más común tal vez es el artículo. En español, el artículo antecede al sustantivo y en general brinda información sobre su género y número en forma concordante, pero en inglés no. Por ejemplo, la casa, artículo femenino y singular, concuerda con el sustantivo. El aula, artículo masculino y singular. En este caso se utiliza el artículo masculino para evitar lo que se denomina cacofonía, es decir, que choquen los sonidos, como cuando decimos la aula, que es incorrecto. ¿Qué sucede en inglés? En inglés, por ejemplo, tenemos la expresión the car. El artículo definido no anticipa si el sustantivo que sigue es singular o plural, ni si es masculino o femenino. El artículo indefinido anticipa el número, es decir, si es singular o plural, pero no el género. Ese es el caso de a o an y some. También otro artículo indefinido que no está presente aquí y se utiliza para la forma negativa o interrogativa es any. Recuerden que an se utiliza cuando el sustantivo que sigue comienza con vocal o sonido vocal, es decir, diptongo o triptongo. ¿Qué sucede con los sustantivos? A los sustantivos también se los conoce como nombre. Es una clase de palabras que sirve para designar a personas, animales, cosas, tangibles o no, etc.
En general funcionan como el núcleo del sujeto de la oración. Por ejemplo, Juan, que sería un sustantivo propio, perro, un sustantivo común. O esperanza, que es un sustantivo abstracto. En general en español podemos determinar el género de los sustantivos por su terminación en a o en o. Ejemplo, casa, auto. Mantel sería una excepción arbitraria, pero es masculino y de hecho lleva el artículo masculino. Algo similar sucede con el número cuando agregamos S o ES, por ejemplo, casas, ciudades. ¿Qué sucede en inglés? Bueno, la terminación en A o en O no determina el género. Por ejemplo, data. Data puede traducirse como datos o como información. Incluso, en el caso de los sustantivos, hay casos en los que para pasarlos al femenino se utilizan otras palabras. Por ejemplo, boy, girl. Y la terminación en S no determina el número necesariamente, porque tenemos palabras como analysis, que está en singular, y análisis, que sería el plural de la misma palabra. Y algo similar sucede en español con la palabra caries, que es invariable, ¿verdad? Ahora vamos a ver el adjetivo. Los adjetivos califican a los sustantivos, es decir, que expresan alguna cualidad del sustantivo. En español deben acompañar al sustantivo en género y en número. Por ejemplo, casas blancas. En inglés el adjetivo es invariable en cuanto al género y al número. Por ejemplo, red cars. Sin embargo, los adjetivos demostrativos sí tienen plural. Entonces tendríamos this, este o esta, these, estos o estas. Los adjetivos se presentan en tres grados: positivo, que sería el normal; comparativo, seguido por than; y superlativo, que en español generalmente termina en ísimo. Vamos a otra clase de palabras que son los verbos. Los verbos son palabras que sirven para describir acciones, procesos, estados o para expresar la existencia de algo, entre otras cosas. En general funcionan como el núcleo del predicado. En inglés, los verbos no reflejan el género, pero sí el número. Existe una regla que se aplica a la tercera persona del singular, modo indicativo, tiempo presente, según la cual el verbo tiene que terminar en s, es o ies. Si el verbo es write, va a ser he writes, para la tercera persona del singular. Go, goes. Certify, certifies. Aquí tienen un cuadro de la clasificación de los verbos según distintos criterios. Regularidad, es decir, si son regulares o no. Si son regulares van a terminar en d, ed o ied. Si son irregulares tenemos de tres tipos: verbos que no cambian, verbos que tienen un solo cambio y verbos que tienen dos cambios. Si son transitivos o no va a depender de si tienen objeto, y si tienen objeto habrá que ver si es directo o indirecto o los dos. En el caso de los verbos intransitivos, como el verbo to be, cuando se presenta en una oración, esa oración no se puede pasar a la voz pasiva. También tenemos verbos auxiliares como be, do y have, pero si son auxiliares cambia su significado o no tiene ninguno. Por ejemplo, el verbo do se utiliza para la forma interrogativa o la forma negativa, pero no tiene traducción. O el verbo have se utiliza para los tiempos compuestos, pero pasa a ser en español el verbo haber. Luego tenemos los verbos de obligación, que va a depender del contexto cuál tenemos que usar en inglés. En español siempre va a ser tener que o deber. Y los verbos efectivos también, que justamente como indica su nombre, presentan un defecto en la conjugación y no se comportan regularmente. Y por último tenemos los phrasal verbs, que son verbos más adverbios, y al agregarse ese segundo elemento, el verbo cambia de significado. También para el caso de los verbos tenemos que hacer mención de los verbos que terminan con ing, ya que la traducción va a ser diferente según el caso.
En el 90% de los casos se traducen como verbos en infinitivos. Por ejemplo, smoking is bad for your health. Fumar es malo para la salud. También puede actuar como gerundio, he is reading a book, como sustantivo, language programming, o como adjetivo, programming languages. Muy bien, seguimos ahora con los adverbios. En general, esta clase de palabras está relacionada con los verbos y con los adjetivos. Sin embargo, tienen otros usos. Cuando acompañan a un verbo de acción, describen cómo ésta se lleva a cabo. Por ejemplo, he ran quickly. En relación con los adjetivos, los adverbios actúan como intensificadores de estos. Por ejemplo, he is very clever. En otros casos se refieren al tiempo, la frecuencia o modo. Por ejemplo, tomorrow, que sería tiempo, twice, que sería frecuencia, o gently, modo. Los pronombres son palabras que, al igual que los sustantivos, tienen carácter nominal. Es decir, que pueden reemplazarlos y actuar como sujeto de la oración. Por ejemplo, pronombres personales. She is a teacher. Pronombres demostrativos. This is my computer. Pronombre objetivo. Give me the book. Pronombre posesivo. The computer is a Mac. Mine is a Dell. Pronombre reflexivo. She hurt herself. Pronombre interrogativo. Where is the lab? Pronombre relativo. My sister, who lives in London, holds an MBA. Pronombre indefinido. Has anyone a pen to lend me? Vamos al caso de las preposiciones. Son palabras invariables que se caracterizan por anteceder a un elemento que generalmente es nominal y con el cual guardan una relación. Esto en español se llama preposición y término. Por ejemplo, he is at the university, preposición de lugar. After entering the room, you must use a face mask. Ese es un adverbio, una preposición de tiempo, perdón. Y luego de after o before siempre va un verbo con ing. O material, por ejemplo, made of wood, hecho de madera. ¿Qué pasa con las conjunciones? Son clases de palabras invariables que se utilizan para establecer relaciones de coordinación, subordinación, contraste o condiciones. Por ejemplo, coordinación, Mary and Joe. Contraste, John is tall but Peter is short. Condición, if you press F1, the system will show the menu. Ahora vamos al caso de las abreviaciones, que agrupan otras categorías que son abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos. Las abreviaturas se escriben en minúscula y terminan con un punto. Los acrónimos se forman con las letras iniciales de las palabras principales de una frase y pueden leerse como una sola palabra. Las siglas se forman con las iniciales de las palabras principales de una frase, pero no se leen como una palabra. Por ejemplo, PC. En inglés pueden llevar S, pero en español no se puede escribir la S. Sí se puede pronunciar, pero no se puede escribir. No hay que confundir con las unidades de medida, que estas no llevan ni punto ni S para indicar el plural. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de 5 metros.